Hola, profe. Entonces, para segunda semana de conversación de la práctica de español con la familia boliviana, tengo mis notas aquí. Entonces, con César ya sabes que hablo bastante de fútbol con él. Entonces, discutimos un poco más sobre la cuestión de clasificación de los clubes, de los equipos bolivianos comparados con las ligas que tenemos en Brasil. Entonces, hicimos la comparación que en Brasil tenemos como 20 clubes en la primera división de la liga y en Bolivia creo que son solo 10 o un poco menos. No me recuerdo perfectamente y no tengo en mis notas ahora, pero son menos clubes, menos equipos y es un, es un campeonato más chico comparado con el de Brasil. Y con Dona Ayla, creo que por la primera semana intenté hablar con ella como un poco de, de la comida boliviana, porque ya sabes que cocina muy bien, entonces tenía que preguntarla cómo aprendió la cuestión de cocinar, si aprendió más con la cultura americana o boliviana, como ya sabes que ella vivió mucho tiempo en Bolivia, entonces sabe su español es perfecto y todavía no sé si había como aprendido a cocinar en Bolivia o principalmente en América. Entonces tuve que hablar con ella sobre esto y con su mamá también. Su mamá estaba diciendo explicóme que se mudaran, empezaron a vivir en Bolivia porque eran misionarios. Entonces puede explicarme qué era un poco más como la, la idea de misionarios, qué hacen, cómo empiezan, like, cómo era con su esposo también, en todo esto que infelizmente ya falleció. Hola, profe. Entonces, para la tercera semana, yo hablé principalmente con César y Doña Ayla sobre la cuestión que cuando vinieron aquí a los Estados Unidos, por qué tomaron la decisión de venir aquí y no quedarse en Bolivia, donde ya estamos viviendo bastante tiempo. César es originalmente de allá, pero para Dona Ayla también vivió bastante tiempo antes de venir aquí de nuevo. Entonces tuve que preguntarle a ellos por qué decidieron cómo cambiar totalmente su vida a vivir aquí en los Estados Unidos. Si era una cuestión como cultural o solo económica, no sé. Por eso tuve que preguntar a ellos. Entonces me explicaron que realmente fue una decisión difícil por el trabajo de César también para empezar como en la secretaría, creo, de Illinois y después has, has cambiado a Massillin, pero creo que están un poco descontentos, uh, quieren volver a Bolivia pronto, pero principalmente creo que se sienten un poco solos porque Emily ya vives sola con Wesley, principalmente ahora en Chicago. En Timo también todavía no se queda mucho en casa con ellos, entonces a veces se sienten mucho solos y los vecinos no son como en Bolivia y creo que en Brasil también, como te dan la bienvenida siempre que están ahí, siempre puede como agarrar algunas sillas, sentarse afuera de la casa y hablar por toda la tarde con los vecinos. Y aquí es muy diferente, como no hay esta cultura de quedarse con sus vecinos solo hablando y todo. Son muy como, tiene su espacio. Los americanos son así, yo creo que todavía necesitan su espacio y no quieren como quedarse siempre contigo hablando lo que sea, de
cualquier asunto, cualquier tópico. Hola, profe. Entonces, para la cuarta semana tengo mis notas aquí, que intenté como quedarme un poco más continuo, pero fue muy complicado en el principio, en el comienzo, porque todavía, siempre cuando hablaba con él, siempre era en inglés, porque cuando estaba con él, normalmente estaba con sus amigos que son americanos, entonces yo tenía que hablar en inglés con él. Entonces, por algún momento, como 2 veces por semana, en esta semana, tuve que hablar en español con él. Entonces creo que fue una buena práctica para él y para mí. Y entonces fue un poco extraño, como diferente por, por la situación de siempre hablar en inglés con él, pero creo que fue bueno también, una buena práctica para nosotros, porque todavía él no habla muy español con sus padres, con nadie. Entonces cuando dije a él que teníamos que hablar en español, y él dijo, ya, vale, vale. Pero sabes que mi inglés es el mejor de la casa, mejor que todos, porque tú sabes cómo él es. Entonces fue muy divertido, pues pude como entender un poco más de su estrategia de vida, qué quieres hacer después de graduarse, si vas a estudiar, porque cuando hablamos no creo que estaba pensando a estudiar nuevamente en Cascasia, y ahorita vas a Car Carbondale, ya, la otra universidad. Entonces creo que fue una buena, tengo mis notas aquí, que fue una buena conversación, por seguro. Hola, profe. Entonces, para la quinta semana, creo que intenté a mirar un partido de fútbol con César, el partido de mi equipo de Brasil llamado Ceará, el, el negro, el blanco, que la camisa que tengo, creo que has visto. Entonces, después de algunos partidos que miramos juntos, creo que César como tiene una mala suerte cuando miro fútbol con él. Siempre que lo miro a partidos con él, mi equipo siempre pierde. No hay todavía hasta ahora, creo que siempre perdió o quizás has empatado el partido. Entonces estamos intentando como quebrar esta mala suerte, pero todavía no sé qué hacer. Es la misma cosa con André, que todavía que mira un partido con él, siempre lo pierde. Siempre nuestros equipos pierden. Entonces, entonces todavía hasta hoy estamos intentando como quebrar esta situación. Pero fue divertido porque todavía no podíamos encontrar una plataforma que hablase, que los comentaristas hablasen en español, porque son equipos brasileños, pero podemos como ponerlo en portugués. Y es una situación muy divertida porque enseño un poco, ellos me enseñan español y yo puedo enseñarlos un poco de portugués. Y ya sabes que César está intentando, como todos los días que estoy ahí también, ah, siempre intenta hablar en portugués conmigo, pero para la clase, con seguridad, hablamos en español. Nada de inglés, nada. Solo con la mamá de Doña Ayla, que no puede entender un poco de español, pero hablas muy mejor en inglés. Pero creo que mis notas de la quinta semana, que la mejor parte fue como mirar el juego o el partido con él y hacer comparaciones normalmente con los equipos bolivianos, cómo son los estadios ahí, cómo son los fans,
las personas que miran el partido. Entonces, aguante Oriente Petrolero también. Hola, profe. Entonces, para la sexta semana, el tópico principal creo que hablé con ellos sobre la música, porque como tú sabes, ellos estudiaron como música, César en Dona Ayla. Entonces fue una experiencia muy buena, porque yo también puedo tocar un poco de guitarra, no mucho, pero intento a veces. Entonces pudieron como explicarme un poco más de la guitarra, que es los instrumentos, creo, que puedo tocar. Entonces me enseñaron bastante, como cosas básicas que yo no sabía. Eh, un poco de la historia también, la historia de la música, que como César estudió, como quiso estudiar como su major, como los estudios principales, entonces sabía muchísimo, como Donaela también. Entonces una conversación muy buena, seguro. Hola, profesor Nava. ¿Cómo estás? Entonces los videos son la forma que escogí para hacer mis reportes para la práctica de español con la familia boliviana. Y para la primera semana, como usted ya sabe, no tuve que presentarme nada de esto, porque creo que ahorita mismo, hace casi un año que conozco a ellos. Entonces podemos solo empezar a hablar como siempre, porque como usted ya sabe, como vamos ahí a los fines de semana, nos sentamos a la mesa y después de cenar, algo así, empezamos a hablar con cualquier tópico. Entonces fue un poco más difícil, un poco más complicado para empezar con la clase, porque tenemos que hablar de Bolivia, no solo de cualquier tópico. Entonces, por la primera semana hablé con ellos y como decidimos cómo iríamos a hacerla para mi clase. Entonces decidimos que después de la cena, como 2 veces por semana, iríamos, disculpa, entonces iríamos continuar a la mesa, pero hablando por un rato sobre la cultura boliviana, que es lo principal para la clase. Entonces esas fueron las reglas que ponimos para mi clase. Y creo que mi acento ha cambiado bastante, que estoy aprendiendo bastante con ellos, porque no tuve más clases contigo. Hay chicos también en la universidad, pero hablo bastante con ellos en español. Entonces creo que mi acento ha cambiado un poco para un poco más boliviano. Hay algunas palabras que no puedo notar, que mi acento es un poco más parecido con de ellos. Entonces creo que esta es la primera semana. Solamente empezamos con no muchas cosas, pero hablando sobre Bolivia, pero realmente acostumbrando, para que nosotros nos acostumbrarse con la idea de la clase, que es realmente hablar de la cultura boliviana, porque empezamos, ok, yo dije como empezamos ahora con la clase, y después de algunos minutos cambiamos el tópico y fuimos afuera del tópico principal para la clase. Entonces para la próxima semana, en el próximo video, empiezo con los tópicos que hemos hablado. Hola, profe. Entonces, para séptima semana, tengo aquí mis notas que hablé un poco con Wesley. Ah, es como estaba hablando con Timo. En el principio, en el comienzo, es un poco más complicado, que normalmente hablo inglés con ellos, pero como es necesario para la clase, disculpa, como es necesario para la clase, intenté cambiar con él. Entonces Wesley estaba aquí por un tiempo, por el fin de semana, estaba aquí para ver sus papás. Entonces pude hablar un poco con él, que
que está ahora estudiando sobre programación, y es una área que algunas de las clases que tomé aquí en Greenville que me interesó bastante. Entonces, un tópico muy interesante para mí y para él. Entonces podemos discutir un poco más en español sobre todo lo que estás estudiando ahora. Y te queda muy interesante. Te estás estudiando bastante. No está más interesado en ingeniería ahora, pero con la programación creo que vas adelante, y estoy torciendo por él. Entonces soy muy feliz, muy contento que quizás encontró algo que le gusta. Y cambiando un poco más para la cultura boliviana, con César y Dona Ayla, aprendí un poco más de la comida, que siempre como estamos cenando y después nos quedamos hablando, siempre hay algo, una comida diferente que siempre pregunto, algo como una comparación con el Brasil, y siempre pueden enseñarme como cosas muy interesantes con la comida, como la yuca, que estoy como enamorado con la yuca, que es buenísima, como Doña Ayla puede cocinar. Hola, profe. Entonces, para octava semana, tengo aquí mis notas, que la parte principal que me gustó más, que cuando estaba hablando con Dona Ayla y César, es que es la cultura que ellos tienen de tomar el mate, que es como en Brasil también para André, los otros chicos del sur de Brasil, lo acostumbran a como tomar el mate, pero que para mi ciudad, donde vivo, en el noreste de Brasil, no tenemos esta cultura. Entonces fue un poco interesante porque siempre cuando están ahí en la casa están tomando el mate, y los otros chicos de Brasil los gustan también, pero a mí no es mi favorito, como mi bebida favorita. Y, pero todavía cuando estoy ahí tomamos café, yo tomo café y ellos toman mate. Y, y sobre el mate, yo no sabía que todavía tenía como cafeína en el mate. Pensé que fuese más como un té y nada más, pero hay cafeína también. Entonces una cosa que aprendí que yo no sabía, y que a los bolivianos también les gusta el mate, ¿no? Y normalmente pensé que solo tomarían por como cuando está frío, porque utilizan la agua caliente y todo, pero siempre están utilizando todo en todos los momentos. No sé, me quedé como fascinado por esto. Hola, profe. Entonces para décima. Hola, profe. Entonces finalmente para décima semana he completado como las 40 horas para la práctica. Puedo notar, tengo amigos también que estaban diciendo lo mismo, que mi español ha como mejorado bastante, y no tengo más tanta dificultad en hablar. Todo que quiero, algunas palabras llaves, claro, no sé todas, pero practicando más y más. Fue una práctica muy buena, que me quedé con ellos y hablaba con ellos, pero a veces cambiamos para inglés. Entonces, como tenías que hacer para la práctica, para la clase, nos ponemos como una regla que yo he explicado en el comienzo, que solo hablamos en español, y con César un poco de portugués, que está tratando de aprender el portugués, ¿no? Entonces fue una experiencia muy buena, muy buena. Me recuerdo también cuando yo hice la práctica con los argentinos, que mi español era muy más básico, pero todavía puede como mejorar a cada conversación que tuve con ellos. Entonces muy buena, muy buena. Muchas gracias por la práctica, y una vez más disculpa
por cualquier cosa, la broma que hacemos a veces con de la plata. Si quieres, todavía tengo mis $20 aquí, ¿vale? Muchas gracias. Hola, profe. Para la 9ª semana hablamos bastante, como todavía de comida, pero como la parrilla que ellos normalmente hacen, que ya hemos hecho aquí también, como la parrilla con ellos. Y todavía es como la forma que yo no... Entonces, la carne aquí en los Estados Unidos es un poco diferente a la que tenemos en Brasil, como la forma que puedes cortar la carne, y normalmente también quizás los nombres son diferentes, pero a veces puede ser como solo por el corte son diferentes, y entonces no conozco la forma de la carne. Entonces, pero la forma que ellos hacen la parrilla creo que es muy parecido como estamos en la Sudamérica. Normalmente tenemos como los costumbres un poco más parecidos, ¿no? Que la forma que hacemos la parrilla, y sí queda muy buenísimo, como es muy mejor que la parrilla que los americanos hacen, ¿no? Que es como hamburguesas, como hot dogs, y no, para mí esto no es parrilla. Parrilla tenemos que tener como una carne como gorda, con bastante gordura, y, y sí, así sí queda muy buena la parrilla. Y creo que para el César y Dona Ayla también lo mismo. Les gustan como hacer con carnes, no hamburguesas.